Se pueden sentar. Oh, qué bueno y agradable es convivir los hermanos en unidad. Oh, cuán bueno y agradable es convivir los hermanos en unidad. Así empieza el salmo de hoy. Estuve yo escuchando la radio esta semana y están haciendo una serie de programas en la radio sobre cómo los padres enseñan a sus hijos cómo se lleven bien, cómo se traten bien, ¿verdad? Así es una serie que están haciendo. Y me interesó mucho porque estaban diciendo, empieza en Odessa, están entrevistando a una familia, y cómo ellos lo están grabando, donde están en la cocina, platicando, cocinando, riéndose entre mismos. Y empieza la reportera a hablar sobre los estudios que han hecho sobre familias y sus niños, y cómo los niños se llevan. Y una cosa que descubrieron es que cuando estudiaron a participantes, les jugaron un juego de cómo ayudarse unos a los demás, ¿verdad? Y había participantes europeos, americanos de descendencia europea, y había participantes latinos. Y lo que descubrieron es que cuando la gente necesitaba dinero en el juego, entre familias, ¿verdad? Todos compartían, todos se ayudaban. Pero lo que distinguía entre los participantes latinos y europeos es que las personas de descendencia latina se les prendía en el cerebro, en la parte del cerebro, que da placer, que da gozo. Allí se alumbraba las luces, donde estaba activando eso, cuando ellos daban. Y lo que más interesante es que se sentía se alumbraba esa parte de su cabeza, de su cerebro, más cuando daban que cuando recibían dinero. Y están hablando de lo que han notado es que familias latinas tienen la tendencia a enseñarle a sus niños que se ayuden unos a los otros. Pero la enseñanza no es tienes que ayudar, debes de ayudar, es tu obligación, sino la enseñanza es cuando tú le ayudas a tu hermano o a tu hermana, eso te va a dar a ti cosas. Entonces se están enseñando, inculcándoles a sus niños que ayudándose entre ellos mismos es algo bueno para ellos. Y por eso están viendo que la gente, normalmente gente latina, tiene se les prende eso en su cabeza, ¿verdad? Porque se les está inculcando eso. La otra cosa que hablaron con un psicólogo en México y dice, no, es que normalmente la gente latina tiene una tendencia a ser más feliz que gente que no es latina, porque tienen relaciones entre su familia, ¿verdad? Gente que se lleva muy bien y cosas así. Y le estaba yo diciendo a las otros, a la misa de las 8:30 y de las 11, que la mayoría son anglosajonas, que qué tal si cambiáramos la palabra latina a cristianos, ¿verdad? Para que reconocieran que todos tenemos esa capacidad si seguimos los mandamientos de Jesús, ¿verdad? Jesús nos dijo, sean hermanos y hermanas, trátense como hermanos y hermanas y ámense y compartan y todo eso. Eso es el mensaje que le estaba yo tratando de llevar a la gente a la anglosajona, para que vean que ellos también tienen acceso a ser así, si quieren, ¿sí, verdad? Pero una de las cosas que yo les quiero hablar a ustedes es que felicitaciones. Ustedes como latinos ya probablemente están haciendo esto, ¿verdad? Probablemente. Ojalá. Porque yo soy madre latina y mis hijos no se llevan muy bien. No, nomás no se ayudan, no se llevaban muy bien por mucho tiempo, ¿verdad? Pero una de las cosas que le preguntó a la mamá es, ¿cómo ustedes cómo les están enseñando eso a sus hijos? De llevarse bien y ayudarse unos a los otros. Y dice la señora, dice,
es que yo les demuestro por medio de cómo yo trato a mis hermanos y a mis hermanas. Yo les llamo, nosotros nos hablamos, nosotros estamos atentos de uno a otro. Entonces mis hijos han escuchado cómo nos tratamos nosotros. Eso se enseña, eso se demuestra. Y estas tradiciones y esas costumbres que traemos en nuestros países latinos, de comer juntos en familia, de reunirnos regularmente, de hablarnos de regularmente, de estar atento de cómo está el hermano, la tía, la madre, ayudar, todo eso, ¿verdad? Esas tradiciones, esas costumbres se tienen que practicar porque se pueden perder, se pierden. Para cuando menos acordamos, estamos igual o peor que la gente que no se habla. No nos visitamos. Es más, podemos vivir a cruzar la calle y no les hablamos. Mi hermana vive atrás de mí. No les miento, vive atrás de mí. En veces pasan días, en veces hasta semanas que no nos hablamos. Porque ella ocupada con su trabajo, yo ocupada con la mía, con mi familia, con sus cosas, con sus, ¿verdad? Ella es maestra, sus horarios diferentes que los míos, bla, bla. Entonces me puse a pensar, ¿qué les estoy enseñando yo a mis hijos? Si yo no les hablo, si yo no hablo con mi hermana y con mi hermano frecuentemente, yo no voy a visitar a mi familia frecuentemente, yo no les estoy hablando y enseñándoles, le voy a hablar a tía Rodolfo, le voy a hablar a tía Silvia, ¿por qué no hablamos, verdad? Entonces no se les va a inculcar eso a ellos, ¿verdad? Entonces parte de lo que si tenemos esa tendencia de los latinos de reunirnos, de cocinar juntos, de reunirnos juntos, si tenemos esa tendencia, no tomarla como si fuera, que no se pierde. Se puede perder esas costumbres. Así que parte es de que si las están practicando, síganlas practicando. Sigan hablando con sus hermanos y hermanas, sigan enseñando a sus niños cómo ayudarse y como dice que no porque tienen, pero si hay algo bueno, porque así nos enseñó Jesús a nosotros. Que cuando nosotros compartimos, cuando nosotros comparamos, cuando nosotros ayudamos y no hay nadie en necesidad, todos estamos más contentos, todos vivimos una vida mejor. Y eso es lo que Jesús nos inculcó y nos enseñó y nos pidió que practicáramos como creyentes, como discípulos de Jesús. Así que esas enseñanzas son para todos, pero se tienen que practicar. Tienen que estar uno atento a vivirlas, no nomás en cabeza o nomás decir, no, así que es una buena idea. No, es una buena práctica, son buenas prácticas para que no nomás nosotros seamos más felices, nuestros hijos, pero también nuestra comunidad. Porque si todos creamos así, recuerden, Jesús le dijo, cuando estaba en la cruz, le dijo a su madre, cuando estaba el discípulo amado, le dijo, esta es tu madre. Y a él le dijo, esta es tu hijo, ¿verdad? Entonces empezó a crear relaciones entre gente que ni era de sangre. Porque nos está pidiendo a nosotros que nos vean los unos a los otros como hermanos y hermanas. Podemos empezar primeramente con nuestra familia de sangre. Si podemos empezar ahí es ganancia, ¿verdad? Pero después podemos expandir. ¿Cómo nos vemos aquí en la iglesia? ¿Cómo nos vemos en nuestra comunidad de fe? Hermanos, hermanas, ayudándonos unos a los otros. ¿Y cómo vamos a saber qué se necesita? ¿Cómo estamos si no nos platicamos? ¿Verdad? Tanto para preguntar cómo estás y también para decirles con confianza, está muy difícil esta situación. Haz una oración por mí. Tenme en tus oraciones y así ver cómo juntos podemos apoyarnos unos a los otros. Y lo bonito es que tenemos ese poder, porque Jesús les dio, ¿verdad? El Espíritu, les sopló el Espíritu a cada uno de ellos para decirles, ustedes vayan a hacer como yo he hecho, vayan. Entonces ya lo tenemos nosotros, esa capacidad, ese poder. Y lo hemos visto practicado. Lo hemos visto practicado. Oímos hoy en Actos cómo los discípulos al principio, cuando se estaban reuniendo, no había necesidad. ¿Quién leyó eso? Alfonso, tú leíste, ¿verdad? No había necesidad. La gente que tenía extra, que tenía más de una tierra, tenía tierras, vendía algunas para que se
ayudaran para que la gente, los apóstoles entonces les daban a la gente que necesitaba y no había necesidad. Entonces ya tenemos estas prácticas, estas historias, estos ejemplos que hemos visto, no nomás de Jesús, sino también de los discípulos y entre nuestras familias. Entonces, juntos practicando esto. ¿Cuántos de ustedes tuvieron una disciplina de la cuaresma? Que ya hizo algo o dejó algo, ¿verdad? Que muchas veces decimos, la práctica de la cuaresma, vamos a hacer una práctica de la cuaresma, no voy a comer pan, o no voy a tomar café, cosas así, ¿verdad? Muchos de nosotros sabemos de esa práctica que tratamos de hacer esos 40 días. La cuaresma, hacemos algo o dejamos de hacer algo. No tanto es muy común y que les voy a invitar a que tengan una práctica de la Pascua. Son 50 días de Pascua. Tenemos 50 días para celebrar la resurrección de Jesús. Y los invito a que piensen qué práctica durante la Pascua pueda ayudarle a cada uno de ustedes a vivir más plenamente la vida resucitada que Jesús les regaló, para que ustedes puedan más libre amar como Jesús los amó. Amén. Los invito a que se pongan de pie, los que puedan, para afirmar nuestra fe usando las palabras, está en la página 10. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso,